Los Ángeles, junio de 1953. Los estudios Paramount. El primer día de rodaje de Sabrina, las 8 de la mañana. Billy Wilder llevaba 20 años dirigiendo películas y creía que ya no había nada que un primer día de rodaje pudiera mostrarle que no hubiera visto antes. Se equivocaba. Lo supo a las 8:15 de esa mañana de junio, 15 minutos después de que Audrey Hepburn entrara al set por primera vez, y lo supo de una manera que no admitía ninguna interpretación alternativa, que había algo en esa actriz que no había visto antes, y que ese algo iba a cambiar la manera en que entendía su propio trabajo de maneras que todavía no podía calcular completamente. Wilder era un director que había construido su reputación sobre una combinación de inteligencia narrativa y cinismo productivo, que la industria de Hollywood admitía con la incomodidad específica que produce la verdad bien formulada. Sus películas tenían una calidad particular que sus colaboradores y sus críticos describían con distintos términos, pero que convergían en algo común, que mostraban a las personas como eran realmente, con toda la complejidad y la contradicción y la incapacidad de ser completamente coherentes que definía la experiencia humana, sin el barniz de idealización que la industria habitualmente aplicaba a sus productos para hacerlos más palatables para un público que prefería verse reflejado en versiones mejoradas de sí mismo. Esta capacidad para mostrar a las personas como eran realmente requería, en la práctica del rodaje, que Wilder desarrollara una manera de trabajar con los actores que era diferente de la que caracterizaba a la mayoría de sus contemporáneos. No les pedía que construyeran sus personajes desde fuera, que era la aproximación más convencional. Les pedía que encontraran en sí mismos lo que el personaje necesitaba, que era más difícil de ejecutar, pero que producía resultados que la aproximación convencional no podía producir. A lo largo de 20 años de trabajo, Wilder había desarrollado una capacidad considerable para identificar en los actores lo que necesitaba encontrar en ellos para que esa aproximación funcionara. Podía ver, con la rapidez de alguien que ha practicado ese tipo de visión durante suficiente tiempo, qué estaba disponible en un actor determinado y qué no lo estaba, y podía ajustar su manera de trabajar con cada uno para maximizar lo que estaba disponible y minimizar el impacto de lo que no lo estaba. Esta capacidad, que era parte de lo que hacía que su reputación como director fuera tan sólida, era también lo que hacía que los primeros días de rodaje fueran para él momentos de observación intensiva. Era cuando veía por primera vez, en las condiciones reales del trabajo, lo que había intuido durante la preparación de la producción y lo que no había podido anticipar completamente. Lo que vio en Audrey Hepburn ese primer día de junio de 1953 era algo que no había anticipado, y la razón por la que no lo había anticipado era reveladora de algo sobre los límites de su propio sistema de evaluación, que lo que había en Audrey no era algo que pudiera verse completamente a través del análisis de su trabajo previo, que era la manera en que Wilder habitualmente preparaba su comprensión de las actrices con quienes iba a trabajar. Había visto sus películas europeas, había leído los informes que sus colaboradores habían preparado sobre ella, había tenido una reunión de preparación con ella antes del inicio del rodaje en que habían hablado del guión y del personaje y de la manera en que Wilder imaginaba que la película debía funcionar. Nada de eso le había dado acceso a lo que el primer día de rodaje le mostraría. Lo que vio era algo que intentaría articular en distintas ocasiones a lo largo de los años siguientes, en entrevistas y conversaciones privadas y en los textos sobre su propio trabajo que escribió en las últimas décadas de su vida, sin nunca encontrar una formulación que considerara completamente satisfactoria. La formulación que usaría con más frecuencia, aunque siempre añadiendo que era aproximada, era esta: que Audrey Hepburn era transparente de una manera que ninguna otra actriz con quien hubiera trabajado había sido transparente de la misma manera. Transparente no en el sentido de que fuera predecible o que no tuviera profundidad, sino transparente en el sentido de que cuando la cámara la miraba, lo que la cámara veía era la persona, no la representación de la persona. Que la distancia que normalmente existía entre un actor y lo que la cámara capturaba,
la distancia que producía la conciencia de ser observado y la construcción deliberada de una imagen para esa observación, en Audrey era mínima de una manera que producía en la pantalla algo que Wilder reconoció inmediatamente como el tipo de cosa más difícil de conseguir en una película y más fácil de percibir para el público cuando existía. Esta cualidad, que Wilder identificaría en los primeros 15 minutos del primer día de rodaje, cambió algo en su planificación de la película de una manera que no había anticipado cuando llegó al set esa mañana. Había llegado con un plan específico sobre cómo dirigiría cada escena, el tipo de plan detallado que era característico de su manera de trabajar y que le había servido bien en 20 años de producción. Y en 15 minutos entendió que ese plan necesitaba ser modificado, no porque fuera incorrecto en ningún sentido técnico, sino porque estaba basado en una suposición sobre lo que necesitaría de Audrey que resultó ser equivocada. La suposición era que necesitaría, como necesitaba de la mayoría de los actores con quienes trabajaba, guiarla activamente hacia lo que el personaje requería en cada momento. Que su trabajo como director incluiría una cantidad considerable de instrucción específica sobre cómo construir la presencia de Sabrina en cada escena, sobre qué aspectos del personaje enfatizar en qué momentos, sobre la manera en que el arco del personaje debía manifestarse visualmente. Lo que descubrió en los primeros 15 minutos fue que esa instrucción, con Audrey, era no solo innecesaria, sino potencialmente contraproducente, que lo que Audrey hacía naturalmente, sin ninguna instrucción específica, era más cercano a lo que Sabrina necesitaba hacer que cualquier cosa que él pudiera construir con ella a través de la instrucción directa. Y que su trabajo, en lugar de añadir lo que no estaba, sería proteger lo que ya estaba de la interferencia que la producción de una película inevitablemente genera. Esta reorientación de su propio rol, de constructor a protector, era algo que Wilder nunca había hecho de esa manera en ninguna producción anterior. No porque no hubiera trabajado con actrices talentosas, que había trabajado con muchas, sino porque ninguna de ellas había tenido esa cualidad específica de transparencia que hacía que la instrucción directa fuera un obstáculo en lugar de una herramienta. En la práctica, esto significó que el rodaje de Sabrina fue, en lo que respecta a la relación entre Wilder y Audrey, completamente diferente de cualquier rodaje previo de Wilder en un aspecto fundamental, que Wilder pasó una parte considerable de su energía no en decirle a Audrey lo que debía hacer, sino en crear las condiciones en que lo que ella hacía naturalmente pudiera manifestarse sin interferencias. Esto incluía cosas que el equipo de producción notaba sin siempre entender completamente. Incluía la manera en que Wilder estructuraba los ensayos antes de las tomas, que eran más breves con Audrey de lo que habían sido en producciones anteriores, porque entendió rápidamente que los ensayos prolongados producían en ella un tipo de conciencia sobre lo que estaba haciendo que interferían con la transparencia natural que hacía que su trabajo fuera lo que era. Incluía la manera en que manejaba las situaciones en que algo no estaba funcionando en una toma, que con otros actores habría abordado con instrucciones específicas sobre qué cambiar, y que con Audrey abordaba frecuentemente cambiando algo en el contexto externo de la escena, en lugar de en la actuación misma, porque había aprendido en los primeros días que los cambios en el contexto producían en ella los ajustes necesarios de maneras que la instrucción directa no siempre producía. El equipo técnico del rodaje, que había trabajado con Wilder en producciones anteriores y que conocía sus métodos habituales, notaría esta diferencia y la comentaría entre sí con la curiosidad de personas que están viendo algo que reconocen como diferente, sin poder articular completamente en qué consiste la diferencia. El operador de cámara, que llevaría varios años trabajando regularmente con Wilder, mencionaría en una conversación con el director de fotografía durante la segunda semana de rodaje que había algo diferente en la manera en que Wilder trabajaba con Audrey, que había una quietud en el proceso que no era característica de los rodajes anteriores de Wilder que había presenciado. Wilder, que era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo de manera diferente, no lo explicaría a nadie durante el rodaje. No porque quisiera mantenerlo en secreto,
sino porque lo que estaba haciendo era el tipo de ajuste que se produce en respuesta a algo específico, en una situación específica, y que no tenía una formulación abstracta que pudiera comunicarse de manera útil fuera de ese contexto. Lo que sí haría, en los años posteriores a Sabrina y Love in the Afternoon, era hablar de lo que había aprendido de trabajar con Audrey en términos que eran más abstractos que las instrucciones concretas, pero que capturaban algo esencial de lo que la experiencia había cambiado en él. Diría que había aprendido, a través de esa experiencia, que la transparencia de un actor ante la cámara no era simplemente una cualidad que algunos actores tenían y otros no, como si fuera un rasgo binario. Que era algo que existía en distintos grados en distintos actores, y que el trabajo del director con los actores que tenían más de esa cualidad era fundamentalmente diferente del trabajo con los actores que tenían menos. Que con los primeros, la habilidad principal que el director necesitaba no era la de construir, sino la de no destruir, la de crear las condiciones en que lo que ya estaba disponible pudiera manifestarse sin las interferencias que la producción de una película inevitablemente generaba. Esta comprensión, que Wilder desarrolló a través de su trabajo con Audrey, cambió algo en su manera de abordar las producciones posteriores de maneras que no siempre eran completamente visibles desde fuera, pero que sus colaboradores más cercanos describirían como reales y significativas. Había en él, después de Sabrina y Love in the Afternoon, una mayor disposición a observar antes de instruir, a buscar lo que estaba disponible en cada actor antes de asumir que necesitaba añadir lo que no estaba, a considerar que la interferencia podía ser un problema tanto como la falta de guía. Wilder hablaría de Audrey Hepburn en distintas entrevistas a lo largo de los años, con un afecto y un respeto que eran completamente genuinos, pero que tenían también una dimensión adicional que no siempre era visible en los comentarios más breves y más formularios. La dimensión de alguien que reconoce en otra persona el origen de algo que cambió en uno de sí mismo, algo que llegó a través de esa persona y que uno llevó consigo después de que la experiencia que lo produjo hubiera terminado. En una entrevista concedida en los años 70, Wilder diría algo sobre Audrey que el periodista que la recibió recordaría durante décadas por su especificidad entre los comentarios habitualmente más generales que los directores hacían sobre los actores con quienes habían trabajado. Dijo que Audrey Hepburn le había enseñado algo sobre el cine que 20 años de oficio no le habían enseñado de la misma manera. Que le había enseñado que el mejor trabajo que un director puede hacer con ciertos actores no es el trabajo más visible ni el más técnicamente elaborado, sino el trabajo de proteger algo que ya existe, de crear las condiciones en que lo que una persona tiene naturalmente pueda manifestarse sin la interferencia de todo lo que la producción de una película interpone entre la persona y la cámara. Esta enseñanza, que había llegado a través de los 15 primeros minutos del primer día de rodaje de Sabrina y que se había confirmado y profundizado a lo largo de los meses de trabajo en esa película y en Love in the Afternoon, era para Wilder una de las más importantes que había recibido en toda su carrera. No porque cambiara completamente su manera de trabajar, que siguió siendo reconociblemente suya en todas las producciones posteriores, sino porque añadió algo a esa manera que no había estado ahí antes, una conciencia más completa de los límites de la instrucción directa y del valor de la observación paciente como herramienta de dirección. Audrey Hepburn, por su parte, hablaría de Billy Wilder con el respeto y el afecto que sentía hacia los directores con quienes había tenido experiencias que habían cambiado algo en su comprensión de su propio trabajo. Diría que Wilder era el director que más la había sorprendido, no porque hubiera esperado menos de él, sino porque lo que le había dado era diferente de lo que había esperado recibir. Que había esperado el tipo de instrucción directa y elaborada que la reputación de Wilder como director meticuloso y técnicamente exigente sugería, y que en cambio había encontrado algo más parecido a una atención particular, la atención de alguien que está mirando con el propósito de ver en lugar de con el propósito de modificar lo que ve. Esta coincidencia en lo que cada uno había dado al otro,
Wilder a Audrey y Audrey a Wilder, era en sí misma reveladora de algo sobre la naturaleza de las colaboraciones que producen trabajo que permanece. Que las mejores no son las que un director impone su visión a un actor, sino las que la visión del director y la presencia del actor se encuentran en un punto que ninguno de los dos podría haber alcanzado solo, y que ese punto de encuentro es lo que la película termina capturando de maneras que siguen siendo visibles décadas después de que la producción haya terminado. Lo que Billy Wilder vio en Audrey Hepburn el primer día de rodaje de Sabrina, en junio de 1953, fue el inicio de esa clase de encuentro, y lo que cambió en él a través de ese encuentro fue algo que llevaría consigo durante el resto de una carrera que duraría décadas más y que produciría películas que el mundo seguiría viendo mucho después de que tanto él como ella hubieran muerto. Eso es lo que un primer día de rodaje puede mostrar, cuando lo que muestra es lo suficientemente real para cambiar algo en quien lo ve. Y eso fue exactamente lo que ese primer día mostró a Billy Wilder sobre Audrey Hepburn, 15 minutos después de que ella entrara al set por primera vez, en una mañana de junio de 1953 en los estudios Paramount de Los Ángeles.